Mi mano temblaba, apenas un micromovimiento, pero para mí era un terremoto que amenazaba con hacer añicos la copa de vino que estaba puliendo. Alcé la vista y forcé una sonrisa profesional, la misma que llevaba pegada a la cara durante las últimas 4 horas, mientras atendía la mesa más importante del restaurante, la de la familia Moretti. Reían, hablaban en un italiano suave y melódico, un oasis de calidez y alegría en medio de mi gélido pánico interior. El restaurante, el santuario, era un refugio para ellos, un lugar de opulencia dorada y aromas a albahaca y pan recién hecho. Para mí, era una jaula de cristal. En el bolsillo de mi delantal, mi móvil vibró por 10ª vez en una hora. No necesitaba mirar para saber quién era. El nombre de Marcos parpadearía en la pantalla, un recordatorio constante de que no había escapatoria, ni siquiera aquí, rodeada de casi 100 personas. Otra vibración, más insistente esta vez. Sentí cómo el sudor frío me recorría la espalda bajo el almidonado uniforme. Nadie en esa sala, absorto en su risotto de trufa y su barolo, podía ver el terror silencioso que me estaba devorando viva. Desde mi posición, observaba al hombre que presidía la mesa, Dante Moretti. Su reputación lo precedía incluso entre los empleados que susurrábamos en la cocina. Era el dueño, la cabeza de la familia, un hombre cuya quietud era más intimidante que los gritos de cualquier otro. No sonreía como los demás. Sus ojos oscuros lo absorbían todo con una intensidad controlada, casi depredadora. Me sentí expuesta bajo su mirada, como si pudiera ver a través de la fachada de camarera eficiente y contemplar el caos que se arremolinaba en mi interior. Quizás solo era mi paranoia, la misma que me hacía sobresaltar con cada sombra. Es increíble lo sola que puedes sentirte en una habitación llena de gente, ¿verdad? Si alguna vez te has sentido así, invisible en medio del ruido, sabrás de lo que hablo. Si esta historia resuena contigo, si te atrapa, te agradecería mucho que le dieras a me gusta y te suscribieras al canal. Tu apoyo nos ayuda a dar voz a relatos como el mío y me hace sentir que alguien, en alguna parte, por fin está escuchando. A veces, un simple clic es la primera señal de que no estás sola. El servicio continuó. Un ballet mecánico de platos que llegaban y se iban. Recogí los entrantes, mis movimientos deliberadamente suaves para no delatar el temblor de mis manos. Cada paso era una batalla contra el impulso de salir corriendo. Entonces mi móvil vibró de nuevo. Esta vez no fue solo un zumbido. Fue un sonido de notificación que no pude ignorar. Con un movimiento disimulado, lo saqué del bolsillo mientras me agachaba detrás de la barra de servicio. Era un mensaje con una foto. Mi corazón se detuvo. Era mi apartamento. Pero no una foto cualquiera. Era una foto de mi almohada, con la marca de mi cabeza aún visible, y junto a ella, su reloj de pulsera. La había sacado esa misma mañana, después de que yo me hubiera ido a trabajar. Había estado allí. Había violado el único lugar del mundo donde se suponía que debía estar a salvo. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido ahogado. La máscara profesional se resquebrajó, y por un instante, el pánico puro se reflejó en mis ojos. Tenía que hacer algo. Ahora. No podía esperar ni un segundo más. La seguridad de mi hermana dependía de ello. Volví a la mesa de los Moretti con una jarra de agua helada, el cristal frío un ancla a la realidad. Mi mente corría a 1000 por hora, recordando un artículo que había leído en un foro online para víctimas de maltrato. Una medida desesperada para situaciones en las que no puedes gritar. Una señal silenciosa, universal, para pedir ayuda. Era una locura, una posibilidad entre 1.000.000, pero era la única que me quedaba. Mientras me inclinaba para rellenar la copa de la matriarca, Sofía Moretti, mis ojos se encontraron con los de su hijo. Dante me observaba, su expresión indescifrable. Era ahora o nunca. Con la jarra en una mano, llevé la otra a mi cuello, como si me ajustara el uniforme. Un toque. 2. 3. Un gesto mínimo, casi imperceptible. El aleteo de un colibrí. Nadie más en la mesa se dio cuenta. Pero sus ojos, oscuros como un pozo sin fondo, se estrecharon una fracción de milímetro. Lo había visto. La pregunta que me martillaba el cerebro era si había entendido, o si simplemente había descartado el gesto como un tic nervioso de una camarera torpe. El silencio de su reacción era tan aterrador como las amenazas de Marcos.
El final de mi turno llegó como una sentencia. Salir del calor del restaurante fue como sumergirme en agua helada. La calle trasera estaba oscura. El asfalto brillaba por una llovizna reciente que empapaba el aire de Madrid con un olor a ozono y basura. Apreté el abrigo a mi alrededor, las llaves de casa convertidas en un arma improvisada entre mis nudillos. El alivio de haber escapado de las miradas se evaporó, reemplazado por la certeza de que el verdadero peligro empezaba ahora. Di apenas 10 pasos cuando una silueta se materializó desde la oscuridad del callejón contiguo al restaurante. Marcos. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Era la mueca de un depredador que acorrala a su presa. Pensabas que podías ignorarme, Elena. Su voz era un susurro posesivo que me erizó la piel. Antes de que pudiera retroceder, se abalanzó sobre mí. Su mano se cerró en mi brazo con la fuerza de un grillete de acero. Mi sangre se congeló. El callejón, las luces lejanas, todo se desvaneció. Solo existía su rostro y la certeza de que este era el final del camino. Justo cuando el pánico amenazaba con ahogarme, una voz cortó la noche, una voz tan fría y afilada como un trozo de cristal roto. «Suéltala». Giré la cabeza, con el corazón martillándome en la garganta. Era Dante Moretti. Estaba de pie en la entrada del callejón, inmóvil, con ese hombre que parecía su sombra, Marco, a su lado. No había levantado la voz, pero su orden resonó con una autoridad absoluta que parecía hacer vibrar el aire. Vi a Marcos, el inspector de policía corrupto y arrogante, vacilar por primera vez. Su prepotencia luchaba contra un miedo instintivo y primario. No sabía quién era Dante, pero supo reconocer el poder en su forma más pura y peligrosa. «¿Y tú quién coño eres? Esto no es asunto tuyo», gruñó Marcos, su ego ganando la batalla. Apretó su agarre en mi brazo y sentí un dolor agudo, como si los huesos fueran a astillarse. El mundo se redujo a ese punto de dolor insoportable y a los dos hombres que se enfrentaban en la penumbra por mí. Dante dio un paso lento hacia la luz tenue del callejón, su traje a medida impecable a pesar de la suciedad del entorno. Sus ojos no se posaron en Marcos, estaban fijos en mí, en el terror de mi rostro y en los dedos blancos que se clavaban en mi piel. «Has cometido 2 errores», dijo Dante, su voz peligrosamente tranquila, casi una conversación. «El primero ha sido ponerle la mano encima. El segundo es pensar que vas a cometer un tercero». Hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza a su acompañante, y la velocidad con la que Marco, la sombra, se movió fue inhumana. Hubo un golpe sordo, un gemido ahogado, y de repente Marcos estaba de rodillas, con el brazo torcido en un ángulo imposible. Dante ya estaba frente a mí, su cuerpo alto y ancho bloqueando la violenta escena de mi vista. Me miró, y por primera vez sentí que alguien me veía de verdad, no solo a la camarera, sino a la mujer aterrorizada que había debajo. «Estás a salvo ahora», dijo, y sus palabras eran una promesa y una advertencia. Pero yo sabía, en el fondo de mi alma, que acababa de escapar de una jaula, solo para entrar en otra, sin tener ni idea de cuál de las dos era más letal. Me quedé sentada en el asiento de cuero de su coche, un sedán negro tan silencioso por dentro que podía oír el zumbido de mi propia sangre en los oídos. El mundo exterior pasaba como un borrón de luces de neón a través de la ventanilla tintada. A mi lado, Dante no decía nada. Su quietud era una presencia física, una presión en el aire que me dificultaba expirar. Marco, la sombra, conducía con una eficiencia tranquila, sin mirar atrás ni una sola vez. Dejaron a Marcos en el callejón, un bulto inmóvil en la oscuridad, y yo no había preguntado si estaba vivo o muerto. No me importaba. Lo único que sentía era el eco del dolor en mi brazo, donde los dedos de Marcos se habían clavado, y una extraña sensación de irrealidad, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Dante giró ligeramente la cabeza, y sus ojos se posaron en la marca roja que empezaba a amoratarse en mi piel. No había compasión en su mirada, sino algo más duro, más antiguo. Era el juicio de un hombre que había visto la violencia antes y la reconocía como un idioma. En ese momento no me sentí rescatada, me sentí catalogada, un problema que acababa de aterrizar en su regazo impecablemente vestido. Al día siguiente, las consecuencias de esa noche cayeron sobre mí como una losa de granito. El señor Bianchi, el dueño del santuario, me llamó a su despacho antes de que empezara el turno. No me miró a los ojos.
Se dedicó a ordenar unos papeles sobre su escritorio de caoba, mientras me comunicaba, con una voz falsamente apenada, que mi contrato había terminado. La razón oficial era una reestructuración de personal, una mentira tan delgada como el papel de fumar. La verdadera razón estaba en el pánico que crispaba las comisuras de sus labios. Sabía que los Moretti se habían involucrado conmigo, y yo me había convertido en un riesgo, una variable incontrolable en su mundo perfectamente orquestado. No protesté. ¿Qué podía decir? Que un policía corrupto me acosaba, y el jefe de la mafia me había defendido. Salí del restaurante con mi última paga en un sobre, sintiendo las miradas de mis antiguos compañeros en la espalda. En menos de 24 horas, había perdido mi única fuente de ingresos, el único pilar que sostenía la precaria estructura de mi vida, y lo que era más importante, la promesa que le había hecho a mi hermana de que cuidaría de ella. El miedo ya no era una sombra, era el aire que respiraba. El despido fue solo la primera ficha de dominó en caer. 2 semanas después, el propietario de mi piso, un hombrecillo con ojos de comadreja y una perpetua mancha de grasa en la corbata, llamó a mi puerta. El sobre del señor Bianchi se había esfumado en facturas y en el dinero que le enviaba a mi hermana para sus libros. Le expliqué la situación, le pedí un poco de tiempo, 1 semana, cualquier cosa. Su respuesta fue una risa seca y la amenaza de cambiar la cerradura si no veía el alquiler completo al final del mes. Me quedé mirando la puerta cerrada, el olor a su colonia barata aún flotando en el pasillo. Mi apartamento, el pequeño refugio que Carla y yo habíamos convertido en un hogar, con muebles de segunda mano y muchas risas, de repente se sentía como una celda en el corredor de la muerte. Cada objeto, cada foto en la pared, era un recordatorio de lo que estaba a punto de perder. La desesperación era un sabor metálico en mi boca. Envié una docena de currículums, pero Madrid era una ciudad indiferente a mi pánico. Nadie llamaba. Mientras tanto, el silencio de Marcos era casi más aterrador que sus amenazas. Sabía que no había desaparecido, solo estaba esperando, agazapado en la oscuridad, para dar el siguiente golpe. Fue en una de esas tardes grises, mientras volvía de otra entrevista de trabajo inútil, cuando lo vi. Dante Moretti estaba apoyado en su coche, aparcado al otro lado de la calle de mi portal. Vestía un abrigo oscuro que lo hacía parecer una parte de las sombras de la ciudad, pero era imposible no verlo. Emanaba una autoridad que deformaba el espacio a su alrededor. No me llamó, no hizo ningún gesto. Simplemente esperó, sabiendo que yo lo vería. Mi primer instinto fue dar media vuelta y correr. Huir de él, del recuerdo de esa noche, de la complicación que representaba, pero mis pies se quedaron pegados al asfalto. Había una inevitabilidad en su presencia, como una tormenta que se ha estado formando en el horizonte y que por fin llega. Crucé la calle con el corazón latiéndome en la garganta, sintiéndome como un ratón que se acerca voluntariamente a la serpiente. Se enderezó cuando estuve a unos metros, sus ojos oscuros fijos en los míos. No había calidez en ellos, solo una intensidad que parecía desnudar todas mis defensas. Hablamos, Lena. Su voz era baja, tranquila, pero no era una pregunta. Era una orden envuelta en la seda de la cortesía. Sabía que no tenía más opción que obedecer. Me llevó a una cafetería anónima, un lugar con mesas de formica y olor a café quemado, donde nadie nos reconocería. Nos sentamos en un reservado al fondo, el silencio entre nosotros denso y pesado. No pidió nada para él, solo un té para mí, que no toqué. Mis manos temblaban demasiado. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él ignoró mi pregunta y se centró en una propia. ¿Quién es él?, dijo, y no necesitaba especificar a quién se refería. ¿Y por qué un inspector de policía necesita aterrorizar a una camarera? La forma en que lo dijo, sin juzgar, sin dramatismo, desarmó la muralla que había construido a mi alrededor. Y de repente, todo salió. Le conté sobre Marcos, sobre cómo nuestra relación se había agriado y convertido en una obsesión posesiva después de que yo lo dejara. Le hablé de su placa, del poder que usaba para aislarme, para asegurarse de que nadie me creyera. Le confesé el miedo constante por mi hermana, la razón por la que aguantaba, por la que no había acudido a sus superiores. Mientras hablaba, su expresión no cambió, pero vi algo endurecerse en su mandíbula,
un músculo contraerse. Cuando terminé, el silencio volvió, pero esta vez era diferente. Estaba cargado de una furia helada y contenida, que parecía bajar la temperatura de la habitación. Dante me observó durante un largo momento, como si estuviera sopesando cada palabra que había dicho, cada miedo que había confesado. Luego, se inclinó ligeramente hacia adelante, su presencia llenando el pequeño espacio entre nosotros. «Hay hombres», comenzó, su voz un murmullo grave y resonante, que confunden poder con el derecho a destruir. Hombres que se esconden detrás de un uniforme o de un título, para ejercer su crueldad sobre quienes consideran más débiles. Esos hombres no entienden de límites, no se detienen. Hay que detenerlos. Sus palabras no eran un consuelo, eran una declaración de principios, la revelación de un código moral tan afilado y afilado como el acero. Luego, me presentó su oferta, su imposible trato. Me proporcionaría un apartamento seguro, un lugar donde Marcos nunca podría encontrarme. Me daría un trabajo, uno dentro de su red, donde estaría vigilada y protegida. Y él, personalmente, se encargaría de que el inspector Vidal se convirtiera en un fantasma, un mal recuerdo que nunca más volvería a molestarme. A cambio, solo pedía una cosa, mi confianza absoluta. Tenía que desaparecer de mi antigua vida, cortar lazos y seguir sus instrucciones al pie de la letra. Me estaba ofreciendo una jaula dorada para escapar de una de hierro. Mi reacción fue visceral, un rechazo que nació en lo más profundo de mi ser. ¿Y cuál es la diferencia entre tú y él?, espeté, el miedo dando paso a una oleada de ira. Ambos sois hombres poderosos que decidí sobre mi vida. Me estás pidiendo que cambie a un carcelero por otro. ¿Es eso? El orgullo, esa última y maltrecha brizna de mi independencia, se revelaba. La idea de ponerme bajo la protección de otro hombre, de deberle mi seguridad, mi vida, era nauseabunda. Mi experiencia con Marcos me había enseñado una lección brutal. La protección de un hombre poderoso siempre venía con cadenas invisibles, cadenas de gratitud, de obligación, de control. Dante no se inmutó ante mi arrebato. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos se oscurecieron, si es que eso era posible. La diferencia, Lena, dijo con una calma letal, es que yo no te he puesto la mano encima, y nunca lo haré. La diferencia es que él disfruta con tu miedo, y a mí me ofende. Pero si prefieres enfrentarte a él sola, con tu orgullo intacto y tu hermana en peligro, es tu decisión. No te obligaré. La elección era mía, pero la presentó de una forma que la despojaba de toda libertad. Su lógica era impecable, cruel y absolutamente irrefutable. Cada palabra era un clavo que sellaba mi ataúd. No tenía trabajo. Estaba a punto de perder mi casa, y lo más importante, lo que él sabía que era mi verdadera debilidad, mi hermana. Marcos era impredecible. Su obsesión se estaba volviendo más errática. Era solo cuestión de tiempo antes de que decidiera que la mejor manera de herirme era a través de ella. Dante no necesitaba gritar ni amenazar. Simplemente me mostró el reflejo de mi propia realidad, una realidad en la que yo era impotente. Marco, que había estado esperando en el coche, entró en ese momento en la cafetería y le entregó a Dante una carpeta delgada. Dante la deslizó sobre la mesa hacia mí. La abrí con dedos temblorosos. Dentro había fotos. Fotos de mi hermana saliendo de su universidad. Fotos de ella esperando el autobús. Fotos tomadas desde la distancia, pero inequívocamente recientes. Y en una de ellas, en el fondo, apenas visible, estaba el coche de Marcos. El aire abandonó mis pulmones. Esto no era una suposición. Era una amenaza activa. Dante no me estaba mostrando lo que podría pasar. Me estaba mostrando lo que ya estaba sucediendo. Levanté la vista de las fotografías, mi corazón un trozo de hielo en el pecho. Vi la verdad en los ojos de Dante. No había triunfo, ni satisfacción, solo una sombría confirmación. Él ya sabía cuál sería mi respuesta. La lucha se había desvanecido de mí, reemplazada por una resignación fría y pesada. Mi orgullo, mi independencia, mis miedos,
Todo se desvaneció ante la imagen del rostro sonriente de mi hermana, tan ajena al peligro que la acechaba. Protegerla era la única brújula que me quedaba, el único principio que no podía traicionar, sin importar el coste para mí. Asentí lentamente, una única y casi imperceptible inclinación de cabeza. No necesité palabras. El acuerdo estaba sellado. Había aceptado su trato imposible. En ese instante, sentí como si una puerta se cerrara definitivamente a mis espaldas, dejándome en un nuevo mundo, un territorio desconocido gobernado por las reglas de este hombre silencioso y peligroso. Ya no era solo Lena, la camarera. Era Lena la protegida de Dante Moretti. Y no tenía ni la más remota idea de si acababa de firmar mi salvación o una sentencia mucho peor que la que intentaba excavar. El apartamento era una obra maestra del minimalismo moderno, un espacio de paredes blancas, muebles de diseño y ventanales que se abrían a una vista anónima de los tejados de Madrid. Era hermoso, impecable, y tan frío como una tumba. Esta era mi nueva vida, mi refugio seguro. Las reglas eran sencillas y absolutas, comunicadas por Marco con su habitual falta de expresión. Tenía un nuevo móvil, del que solo conocían el número 3 personas. No podía contactar con mi hermana. Ellos se encargarían de su seguridad y bienestar a distancia. Un chofer, un joven silencioso llamado Enzo, me llevaría a donde necesitara ir, que por el momento no era a ninguna parte. Me sentía como un pájaro exótico en una jaula de oro, a salvo de los depredadores del exterior, pero privada del cielo. El silencio era lo más difícil. En mi antiguo piso, siempre había el ruido del tráfico, las risas de mi hermana, el zumbido de una vida normal. Aquí, el único sonido era el eco de mis propios pasos sobre el suelo de madera pulida, un recordatorio constante de mi aislamiento y de la deuda invisible que había contraído con el hombre que me había encerrado aquí para protegerme. Dante apareció sin avisar 2 días después. No llamó a la puerta, simplemente entró usando su propia llave, un gesto de posesión que me erizó la piel. No traía flores ni palabras de consuelo. Traía bolsas de la compra llenas de comida de verdad, verduras frescas, pasta, un trozo de parmesano. Lo dejó todo sobre la encimera de mármol con una eficiencia práctica que me desarmó. ¿Has comido?, preguntó, su voz grave rompiendo el silencio sepulcral del apartamento. Negué con la cabeza. No tenía apetito. Su mirada recorrió mi rostro, y luego se dirigió a la cocina como si fuera suya. Empezó a moverse, sacando una sartén, cortando un ajo con una precisión hipnótica. No hablamos mientras cocinaba. El único sonido era el siseo del aceite de oliva. Me sirvió un plato de pasta simple pero increíblemente aromática. Era un acto de cuidado en su forma más cruda y elemental, desprovisto de cualquier ternura. Era un hombre que no te preguntaba si tenías hambre, simplemente te alimentaba. Era su forma de control, su manera de decir: estás bajo mi responsabilidad y te mantendré viva, te guste o no. Para evitar que me consumiera en la inactividad, Dante me asignó una tarea. No lo llamó un trabajo, pero lo era. Me instalé en una oficina discreta en la trastera de una de sus galerías de arte en el barrio de Salamanca. Mi labor consistía en digitalizar y catalogar el inventario, un trabajo meticuloso y solitario, que me mantenía ocupada y, lo más importante, bajo techo y vigilada. Marco supervisaba la seguridad de la galería, y su presencia silenciosa era una constante. A veces, pasaba por mi pequeño despacho y se quedaba observando la pantalla por encima de mi hombro, soltando algún comentario seco sobre un artista en particular. Era su forma de interacción, supongo. Sin embargo, no pude evitar oír los susurros de los otros empleados, las miradas curiosas que me seguían por los pasillos. Es la chica de Moretti, decían en voz baja. La protegida. Cada vez que oía esa palabra, sentía una punzada de humillación. No era una empleada, era un objeto bajo custodia, una posesión marcada. Intentaba mantener una fachada de profesionalidad, pero la verdad era ineludible. Mi identidad se había reducido a ser la mujer del jefe. Una noche me quedé trabajando hasta tarde, perdida en la monótona tarea de archivar fotografías de esculturas. Las luces de la galería ya se habían atenuado, dejando el espacio en una penumbra silenciosa. No oí a Dante llegar hasta que su sombra se proyectó sobre mi escritorio.
¿Qué haces aquí todavía? Su voz era más dura de lo habitual. Te dije que Enzo te recogería a las 7. Me giré en la silla, desafiante. Necesitaba terminar esto. No puedo pasarme el día sin hacer nada, esperando a que me den permiso para respirar. La tensión entre nosotros crepitó en el aire. Esto no es una prueba de tu ética laboral, Lena. Es una cuestión de seguridad. Tuya y de mi gente. No soy una de tus propiedades, señor Moretti. Espeté. La ira superando al miedo. No entiendo tu mundo, pero en mi mundo la gente trabaja para ganarse el pan. Se acercó, su imponente figura bloqueando la única salida. Una vez conocí a alguien que tampoco entendía las reglas. Dijo, su voz bajando a un susurro peligroso. Creía que su orgullo era más importante que su seguridad. La enterré hace 10 años. El recuerdo de esa pérdida brilló en sus ojos como un fragmento de hielo, y mi ira se disolvió, dejando solo un silencio tenso y cargado de un dolor que no comprendía. La primera señal de que mi nuevo refugio me exponía a peligros que iban más allá de Marcos llegó a través de Marco. Entró en el despacho de Dante en la galería mientras yo estaba allí, revisando unos catálogos. No me pidieron que me fuera, lo que me hizo sentir aún más como una pieza en su tablero de ajedrez. Marco dejó un informe sobre la mesa. Los Valerio están haciendo preguntas, dijo sin preámbulos. Han oído que tienes un nuevo interés. Un civil. Quieren saber quién es. Dante ni siquiera miró el informe. Sus dedos formaron una pirámide frente a él, sus ojos fijos en un punto invisible de la pared. ¿Qué más?, preguntó. Su voz una calma mortal. El rumor en la calle es que la nueva mujer de Moretti es una distracción, una debilidad. Creen que podrían usarla como palanca. La forma en que dijeron usarla me heló la sangre. Ya no era solo Lena, la exnovia de un policía acosador. Ahora era un activo estratégico, un punto débil en la armadura del hombre más poderoso de la ciudad. Dante asintió lentamente. Envíales un mensaje, Marco. Uno claro. Dante debió de ver el terror en mi rostro, porque al día siguiente hizo algo completamente inesperado. En lugar de llevarme a la galería, Enzo me condujo a una impresionante villa en las afueras de la ciudad. Era la casa de su madre, Sofía. Es una filtración. Hay una rata en nuestra casa. Encuéntrala y tráemela. La palabra rata
Resonó en el silencio del apartamento. La amenaza ya no estaba solo fuera, acechando en las sombras de la ciudad. Estaba dentro, en el círculo de confianza de Dante, entre los hombres encargados de protegerme. El refugio se había convertido en una trampa, y yo estaba en el centro, sin saber en quién confiar, consciente de que el siguiente movimiento del enemigo podría venir de cualquier dirección. La respuesta al mensaje de Dante a los Valerio no tardó en llegar, y fue brutal. 2 días después encontraron a Enzo en el aparcamiento subterráneo de la galería. No estaba muerto, pero casi. Lo habían golpeado con una saña profesional, dejándolo con múltiples fracturas y una conmoción cerebral grave. No le habían robado, le habían dejado un recado. Cuando Dante me llevó allí, el lugar ya estaba acordonado por sus hombres, limpiando cualquier rastro antes de que llegara la policía de verdad. Las luces parpadeantes de una ambulancia privada se reflejaban en los charcos de aceite del suelo. Marco nos mostró una foto que había tomado con su móvil. En la espalda de la chaqueta de cuero de Enzo, alguien había grabado un mensaje con un cuchillo. 4 palabras que me quemaron las requinas. La próxima vez será ella. Me apoyé en la pared fría de hormigón para no caerme. Dante se puso a mi lado, su presencia una roca sólida en medio del caos. «Este es mi mundo, Lena», dijo, su voz desprovista de toda emoción, un simple enunciado de un hecho terrible. «No te prometí un jardín de rosas. Te ofrecí sobrevivir. Ahora esa supervivencia depende de que confíes en mí ciegamente, porque ellos ya no están jugando, y yo tampoco». La noche cayó sobre Madrid con la promesa de una tormenta. Salíamos de la galería por una puerta trasera, una medida de seguridad que ahora parecía inútil. Dante caminaba a mi lado, su presencia una sombra sólida en la penumbra del callejón. Marco nos seguía a unos pasos. No hubo advertencia. Un coche negro, con las luces apagadas, bloqueó la salida del callejón, a una velocidad vertiginosa. 2 hombres salieron, moviéndose con una eficiencia brutal que no tenía nada que ver con la torpe rabia de Marcos. El sonido de un disparo ahogado por un silenciador rompió el aire, y sentí el brazo de Dante tirando de mí hacia el suelo, su cuerpo cubriéndome como un escudo. El olor a pólvora y asfalto mojado me llenó los pulmones. Vi a Marco responder al fuego, un ballet mortal de destellos y sombras. Dante no se movió de encima de mí. Oí un gruñido sordo, un golpe, y luego un silencio repentino, roto solo por el chirrido de los neumáticos del coche al huir. En la quietud que siguió, me di cuenta de que mi cara estaba apretada contra su pecho, y podía sentir el latido furioso de su corazón, un tambor de guerra contra mi mejilla. El mundo se había detenido, y lo único real era el calor de su cuerpo protegiéndome del frío metal de la muerte. Nos refugiamos en su casa, una fortaleza de cristal y acero en lo alto de la ciudad, un lugar que gritaba poder y aislamiento. La adrenalina se disipó, dejando tras de sí un temblor que no podía controlar. Marco se fue tan silenciosamente como había luchado, para limpiar el desastre, como dijo. Dante se quitó la chaqueta, y fue entonces cuando lo vi, una mancha oscura que se extendía por la manga de su camisa blanca, justo debajo del hombro. Antes de que pudiera ocultarlo me acerqué. «Estás herido». Mi voz era apenas un susurro. Él hizo un gesto para restarle importancia, pero insistí, guiándolo hacia la luz del salón. La bala solo le había rozado, pero la herida era fea, un surco rojo en la piel tensa de su brazo. Traje el botiquín sin que me lo pidiera y empecé a limpiar la sangre con manos sorprendentemente firmes. Estábamos tan cerca que podía ver las diminutas líneas de tensión alrededor de sus ojos, el cansancio que se escondía bajo la fachada de control. Él no apartó la mirada mientras yo desinfectaba la herida. «Hace 10 años», dijo de repente, su voz grave y baja. «No fui lo suficientemente rápido». El eco de esa vieja pérdida llenó el silencio entre nosotros, una confesión que valía más que 1000 palabras. Mi culpa era un veneno que me recorría las venas, amargo y paralizante. Mientras le ponía un vendaje limpio, las palabras se me escaparon en un torrente de angustia. «Esto es por mi culpa. Enzo, esto, si no fuera por mí, nada de esto estaría pasando. Eres un objetivo por mi culpa». Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de semanas de miedo y de la sensación de ser una carga, una catástrofe andante. Él detuvo mi mano, sus dedos se cerraron sobre los míos con una firmeza que no era agresiva, sino anclante. Me obligó a mirarlo,
y sus ojos oscuros ardían con una intensidad que me robó el aliento. No vuelvas a decir eso, Lena. Nunca. Ellos no vinieron a por ti. Vinieron a por mí, a través de ti. Creen que eres mi debilidad, pero no entienden nada. No entienden que hay ciertas cosas, ciertas personas, por las que un hombre como yo está dispuesto a quemar el mundo. No eres un problema que deba solucionar. Eres la razón por la que sus nombres ya están en una lista. La forma en que lo dijo, no como una promesa, sino como una sentencia, me hizo comprender que su protección no era una carga para él, sino un propósito. Y en ese momento, el miedo se mezcló con algo nuevo, algo peligroso y abrumador que se parecía demasiado a la esperanza. La noche se hizo más profunda, envolviendo la casa en un silencio casi sagrado. La tormenta finalmente estalló fuera, la lluvia golpeando los ventanales como un ejército furioso, pero dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Estábamos sentados en sofás opuestos, un abismo de cuero oscuro entre nosotros, pero la tensión era un puente invisible que nos conectaba. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía una descarga eléctrica, un reconocimiento silencioso de que el ataque nos había cambiado, nos había unido de una forma primitiva e irrevocable. Me levanté para mirar la ciudad, una galaxia de luces parpadeantes bajo el velo de la lluvia. Él se acercó y se paró detrás de mí, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. No me tocó, pero su proximidad era una caricia en sí misma. Quería girarme, quería cerrar la distancia entre nosotros, sentir la seguridad de sus brazos a mi alrededor, no por miedo, sino por algo más profundo. Pero el terror a lo que eso significaría me mantuvo inmóvil. ¿Era gratitud? ¿Dependencia? ¿O era el comienzo de algo real? Algo que podría destruirme de una forma mucho más completa que cualquier bala. El reflejo en el cristal nos mostraba como dos fantasmas, atrapados juntos en una jaula dorada, anhelando un contacto que ninguno de los dos se atrevía a iniciar. La llamada de Marco llegó justo antes del amanecer, una intrusión metálica en la quietud de la casa. Dante respondió, su voz volviéndose instantáneamente fría, desprovista de cualquier rastro de la vulnerabilidad que había vislumbrado. Escuché fragmentos de la conversación, palabras afiladas como cuchillos, lealtad, traición, familia. Cuando colgó, su rostro era una máscara de granito. Lo hemos encontrado, dijo, sin mirarme, sus ojos fijos en el horizonte grisáceo que anunciaba el nuevo día. La rata. Era uno de los guardias de la galería, un hombre que había trabajado para mi padre durante 20 años. Los Valerio le ofrecieron suficiente dinero para borrar 2 décadas de lealtad. La amargura en su voz era palpable. Me di cuenta de que no solo estaba enfadado por la amenaza a su seguridad, sino profundamente herido por la traición. Era una grieta en su armadura, una prueba de que incluso su mundo, construido sobre códigos de honor y lealtad, era vulnerable a la podredumbre de la codicia humana. Marco se está encargando, añadió, y el eufemismo helado me recordó una vez más con quién estaba. Estaba a salvo con él, sí, pero su seguridad se compraba a un precio que prefería no conocer, un precio pagado en callejones oscuros al amanecer. Más tarde, incapaz de dormir, lo encontré en la cocina, preparándose un café con la precisión de un ritual. La luz del alba se filtraba, pintando la estancia de tonos grises y plateados. En la quietud, parecía menos un jefe de la mafia y más un hombre solo con sus fantasmas. Señaló con la cabeza una pequeña cicatriz blanca que cruzaba su ceja, una que nunca antes había notado. Un recordatorio, dijo, su voz ronca por el cansancio, de que la confianza es un lujo. El hombre que me hizo esto era mi mejor amigo. Crecimos juntos, me enseñó a pelear, y luego intentó matarme por una mujer. No lo culpé. El amor te hace hacer estupideces. Me acerqué y con una audacia que no sabía que poseía, tracé la línea de la cicatriz con la yema de mi dedo. Él se estremeció ante mi contacto, pero no se apartó. ¿La mujer que perdiste fue por algo así?, pregunté en un susurro. Él asintió, sus ojos oscureciéndose con el recuerdo. Su nombre era Isabela, y mis enemigos supieron que era mi mundo entero. La usaron para llegar a mí. Aprendí la lección. Nunca más permitiría que nadie se convirtiera en una palanca contra mí. Y al decir eso, sus ojos se posaron en mí, y ambos supimos que ya era demasiado tarde. El golpe no vino con balas, sino con el sonido de mi nuevo móvil sonando en el silencio. Un número desconocido. Un escalofrío de premonición me recorrió la espalda.
Dante me miró desde el otro lado de la cocina, asintiendo para que respondiera. Puse el altavoz. La voz que salió era un veneno familiar que pensé que nunca volvería a oír. Era Marcos. Te gusta tu nueva jaula, Lena. Es más grande, lo reconozco, pero las rejas son las mismas. Escúchame bien, porque no lo repetiré. Tus nuevos amigos son gente ocupada. No pueden estar en todas partes a la vez. No pueden vigilar la universidad de tu hermana a cada segundo de cada día. El mundo es un lugar grande y peligroso para una chica tan confiada. El aire se me heló en los pulmones. Dante se puso rígido. Su rostro se convirtió en una furia volcánica a punto de estallar. Marcos había cruzado la línea final, la única que importaba. Déjala en paz, gruñí, mi voz temblando de rabia y terror. Él se rió, un sonido hueco y cruel. La decisión es tuya. Desaparece. Vete lejos de Moretti, donde él no pueda encontrarte. O la próxima llamada que reciba será de tu hermana, y no le gustará lo que tendrá que decirme. Colgó. El silencio que quedó era un abismo. La amenaza ya no era contra mí. Era contra la única persona por la que habría muerto. El pánico me cegó. Mi primer instinto fue correr, huir, hacer lo que él decía. Si yo desaparecía, mi hermana estaría a salvo. Era la única lógica que mi cerebro aterrorizado podía procesar. Me giré hacia Dante, con las lágrimas quemándome los ojos. Tengo que irme. No lo entiendes. Él me agarró por los brazos, su toque desesperado, impidiéndome dar un solo paso. No, Lena. Eso es lo que quieren. Quieren que corras. Quieren separarnos. Quieren que yo esté buscándote, distraído, roto, mientras ellos mueven sus piezas. No me dejes darles esa victoria. Su voz era un ruego, una orden, una confesión, todo a la vez. Vi en sus ojos algo que nunca antes había visto. Miedo. No miedo por él, sino por mí, por nosotros. El hombre que lo controlaba todo estaba perdiendo el control, y era por mí. Confía en mí, susurró, su frente apoyada en la mía. No te pido que confíes en mi poder, te pido que confíes en mí. Juntos, solo juntos podemos terminar esto. En ese instante, la elección se volvió dolorosamente clara. Huir era sucumbir a su terror. Quedarme era luchar. Miré sus ojos oscuros y vi mi reflejo, y por primera vez no vi a una víctima. Vi a una mujer que estaba a punto de elegir su bando en una guerra. Juntos, repetí, y la palabra selló nuestro destino, convirtiendo un pacto de protección en una alianza inquebrantable, un lazo que nuestros enemigos ahora usarían como su arma principal. La palabra juntos se convirtió en nuestro mantra, un escudo frágil contra el mundo. Dante se movió con una velocidad y una precisión que daban vértigo. En cuestión de horas, mi hermana, Carla, fue trasladada a un lugar seguro, una casa de campo propiedad de Sofía, custodiada por los hombres más leales de Dante. No le dieron explicaciones, solo una historia sobre una amenaza de seguridad en su campus universitario. Hablamos por un teléfono encriptado, y su voz, despreocupada y ligeramente molesta por el dramatismo, fue un bálsamo para mis nervios destrozados. Dante, por su parte, se transformó. La quietud controlada fue reemplazada por una energía depredadora. Su despacho se convirtió en un centro de guerra, con mapas de la ciudad, fotos de vigilancia y hombres entrando y saliendo con informes susurrados. Me sentí extrañamente tranquila en el ojo del huracán. Verlo en su elemento, desatando todo el poder de su organización, no contra mí, sino por mí, por mi hermana, fue a la vez aterrador y extrañamente reconfortante. Por primera vez en meses, sentí que no estaba sola en la oscuridad. Él era la tormenta, sí, pero era mi tormenta, y estaba a punto de desatarse sobre aquellos que nos habían hecho daño. El golpe llegó al día siguiente, no con la fuerza bruta de una puerta derribada, sino con la silenciosa crueldad de un teléfono que suena. Era el número de Carla. Mi corazón dio un vuelco de alivio, pensando que quería quejarse de la mala conexión a internet en el campo. Pero la voz que respondió no era la suya. Era una voz masculina, tranquila, educada, con un acento del norte de Italia que sonaba obscenamente civilizado. Señorita Lena, le habla Ricardo Valerio. Lamento informarle de que su hermana se ha convertido en nuestra invitada. Mis hombres son muy profesionales. No le han hecho daño. Simplemente nos gustaría proponerle un intercambio. La ubicación de su hermana a cambio de la suya. Dante, que estaba a mi lado, me arrebató el teléfono, su rostro una máscara de furia helada. Pero Valerio ya había colgado. Miramos el teléfono en silencio, el pequeño dispositivo ahora convertido en un presagio de muerte.
Habían burlado su seguridad, habían llegado a lo más profundo de su santuario y le habían arrebatado lo único que yo le había confiado. La promesa de juntos se había hecho añicos y el sonido de su rotura resonaba en mis oídos como un disparo. El mundo se inclinó sobre su eje y me engulló en un torbellino de culpa. Cada respiración era un trago de veneno. Era mi culpa. Yo la había puesto en peligro. Yo había traído este mundo de violencia a su vida inocente. Cada promesa de protección de Dante, cada gesto de cuidado, se había convertido en una mentira cruel. Me acurruqué en un rincón del sofá, temblando incontrolablemente, mientras Dante se movía por la habitación como una pantera enjaulada, ladrando órdenes por teléfono. Su furia no era cálida, era un glaciar en movimiento, destruyendo todo a su paso. Cada palabra afilada que pronunciaba, cada amenaza velada, se sentía como una acusación directa hacia mí. Yo era la debilidad, yo era la distracción, yo era la razón por la que uno de sus hombres de confianza había traicionado a su familia para entregar a mi hermana. Me convertí en el punto de origen de todo su dolor, de toda su rabia. La certeza se instaló en mi alma como un trozo de hielo, para que Carla estuviera a salvo, para que Dante pudiera recuperar el control de su mundo. Yo tenía que desaparecer de la ecuación. La protegida se había convertido en el cebo, y la única salida era entregarme. Fue entonces, en medio del caos, cuando Dante cometió su error más grave. Se detuvo frente a mí, su rostro demudado por una emoción que no pude descifrar, una mezcla de rabia y un dolor antigua. Hay algo que no te conté sobre los Valerio, digo, su voz tensa como una cuerda de piano. No es solo una rivalidad de negocios. El hombre que dirige la familia, Ricardo, es el hermano de Isabela, la mujer que perdí hace 10 años. Él cree que yo la corrompí, que la alejé de su familia y que mi mundo la mató. Lleva una década esperando la oportunidad de devolverme el golpe, de quitarme a alguien de la misma manera que cree que yo le quité a su hermana. La confesión me golpeó con la fuerza de una bofetada. De repente, todo encajó. Yo no era el objetivo, era el arma. Era simplemente el instrumento de una venganza que había comenzado mucho antes de que yo entrara en sus vidas. La confianza que había empezado a construir hacia él se desmoronó, reducida a cenizas. No me había contado la verdad completa. Me había mantenido en la oscuridad, usándome como un escudo o un peón en su guerra personal, y ahora mi hermana estaba pagando el precio de sus secretos. La traición, real o imaginada, me dio la claridad que necesitaba. Ya no podía confiar en su juicio, en su protección manchada por una vendetta personal. Tenía que actuar por mi cuenta. Esperé hasta que la casa se sumió en una quietud tensa, la calma antes de la batalla. Dante se había encerrado en su despacho con Marco, planeando una guerra que yo no estaba dispuesta a permitir que se librara en nombre de mi hermana. Con el corazón martillándome en el pecho, me deslicé fuera de la habitación. No cogí nada, solo la pequeña tarjeta de un hotel barato que había guardado en un bolsillo, un vestigio de mi antigua vida. Mi plan era simple y suicida: llamar a Valerio, aceptar su trato y entregarme. Creía en mi desesperada ingenuidad que si les daba lo que querían, la pieza central de su venganza, dejarían en paz a Carla. Era una lógica nacida del pánico y la culpa, una necesidad abrumadora de sacrificarme para corregir el desastre que sentía haber causado. Cada paso silencioso hacia la puerta principal era una despedida, un adiós a la frágil sensación de seguridad que había encontrado en sus brazos, un acto de rebelión contra el hombre que había prometido protegerme, y a mis ojos había fracasado. Estaba a punto de girar el pomo de la puerta principal cuando su voz me detuvo, baja y peligrosa, cortando el silencio. ¿A dónde crees que vas, Lena? Me giré lentamente. Estaba de pie al final del pasillo, su silueta recortada contra la tenue luz de su despacho. Había una quietud mortal en él, la calma de un depredador que ha acorralado a su presa. Cuando se acercó, vi la herida en sus ojos, una traición tan profunda que eclipsaba su ira. Dijiste juntos, susurró, y la palabra sonó como una acusación. ¿Era una mentira? Tu guerra está a punto de matar a mi hermana, respondí, mi voz temblando pero firme. No dejaré que eso ocurra. Me voy a entregar. Intenté pasar a su lado, pero su mano se cerró en mi brazo, su agarre desesperado, demasiado fuerte. El contacto me quemó, un eco fantasmal de Marcos, y el pánico se apoderó de mí. No te dejaré, gruñó, su control finalmente roto. No entiendes con quién estás tratando. Te matarán. Suéltame, grité, luchando contra él.
el miedo y la rabia convirtiéndose en una sola emoción tóxica. No eres diferente a él, solo quieres controlarme, encerrarme. El horror en su rostro al oír mis palabras fue instantáneo. Su mano se aflojó, como si mi piel le hubiera quemado. El momento se suspendió en el aire, cargado de palabras que nunca podríamos retirar. La comparación con Marcos lo había destrozado. Vi cómo el hombre más poderoso de Madrid se rompía frente a mí, no por las balas o las traiciones de sus enemigos, sino por una frase que yo le había arrojado como un arma. Dio un paso atrás, luego otro, abriéndome el camino hacia la puerta. Su rostro era una máscara de derrota, sus ojos oscuros, un abismo de dolor. Ya no intentó detenerme. El espíritu de lucha lo había abandonado, reemplazado por una resignación helada. Había intentado protegerme de un monstruo, solo para convertirse en uno a mis ojos. Y en ese momento supe que lo había perdido, que habíamos perdido. Abrí la puerta y salí a la noche fría y hostil de la ciudad, sola una vez más. El sonido de la puerta cerrándose a mi espalda fue definitivo, el final de un capítulo, la sentencia de una promesa rota. Caminé hacia la oscuridad, hacia un destino incierto, dejando atrás al único hombre que me había hecho sentir a salvo, ahora convencida de que él era el mayor peligro de todos. Y en su fortaleza de cristal, Dante Moretti se quedó solo, rodeado por los fantasmas de dos mujeres que no había podido proteger. La puerta se cerró a mi espalda con un eco de finalidad que me partió el alma, pero para Dante Moretti, el dolor fue una droga que agudizó sus sentidos hasta un punto letal. El hombre herido desapareció, reemplazado por el estratega frío y calculador que había construido un imperio. No hubo gritos ni objetos rotos. En su lugar, convocó a Marco a su despacho, la ciudad de Madrid extendiéndose bajo ellos como un tablero de ajedrez iluminado. Su voz, cuando habló, era un susurro gélido, desprovisto de toda emoción salvo de una determinación implacable. Quiero cada activo que tengamos en la calle, cada informante, cada contacto, cada deuda. Quiero saber dónde respira Ricardo Valerio, qué come, con quién habla. Desmonta su vida pieza por pieza. No me importa el coste. Y quiero que encuentres a Carla, ahora. Mientras Marco asentía y salía para desatar el infierno, Dante se quedó solo, mirando la silla vacía donde yo me había sentado. Mis palabras, no eres diferente a él, resonaban en el silencio, un veneno que no podía purgar. No me buscaría a mí, respetaría mi decisión de marcharme, pero destruiría a los hombres que me habían obligado a tomarla. Era la única forma que conocía de demostrarme que me equivocaba. Mientras tanto, yo me había convertido en una fugitiva en mi propia ciudad, un fantasma acechado por sombras. Me refugié en una pensión anónima en un barrio que había olvidado el sol, pagando en efectivo y evitando las cámaras de seguridad. Pero no me quedé de brazos cruzados, esperando a que el destino me devorara. La desesperación había afilado mi mente. Recordé fragmentos de conversaciones, nombres susurrados en la galería, la mención de una antigua rivalidad familiar. En una biblioteca pública, usando un ordenador que olía a polvo y a vidas olvidadas, me sumergí en los archivos de periódicos digitales. Busqué el nombre Valerio y Moretti, rastreando décadas de historia empresarial y social. Encontré un artículo antiguo sobre un incendio en una fábrica textil, una tragedia que había arruinado a una familia y enriquecida a otra. El nombre de Isabela Valerio apareció en una nota a pie de página, su muerte catalogada como un trágico accidente. Sabía que no lo era. Compré un teléfono de prepago y con el corazón en la garganta, marqué el número que había encontrado para una de las oficinas de importación de Valerio. No iba a suplicar, iba a demostrarle que sabía quién era y que no era tan intocable como creía. La red de Dante se movió con la eficiencia silenciosa de una araña tejiendo su tela. En menos de 24 horas, Marco tenía un nombre. La traición no había venido de un simple guardia, sino de alguien mucho más profundo, un contable que había gestionado las finanzas de Sofía durante años, un hombre considerado parte de la familia. Los Valerio habían descubierto su adicción al juego y lo habían explotado sin piedad. Antes de que Marco le persuadiera para que hablara, el contable lo confesó todo. El secuestro de Carla era una farsa. Ricardo Valerio no tenía intención de negociar. Era una trampa. Quería a Dante en un lugar específico, los restos calcinados de la antigua fábrica textil de su familia.
el mismo lugar donde Isabela había muerto. Era un escenario diseñado para la humillación final, un teatro de venganza personal. Dante escuchó el informe de Marco sin parpadear, su rostro una máscara de granito. El dolor de la traición familiar se sumó al de mi partida, forjando su rabia en un acero helado. Sabía que se dirigía a una emboscada, a un lugar cargado de fantasmas, pero ya no había vuelta atrás. La guerra había elegido su campo de batalla. Mi propia investigación me llevó por un camino paralelo y peligroso. Tras varias llamadas fallidas, finalmente conseguí que un subordinado de Valerio me pasara con él. Su voz era seda empapada en veneno, disfrutando de su poder. Intenté negociar, ofrecerle cualquier cosa, pero él solo se reía. No te quiero a ti, querida Lena. Eres solo el instrumento. Quiero al hombre que cree que puede tenerlo todo. Quiero que venga a buscarte. Quiero que lo vea todo arder de nuevo, como ardió mi mundo por su culpa. En un momento de arrogancia, cometió un error. Dile que lo espero donde todo empezó, en la vieja fábrica, donde los fantasmas esperan justicia. Colgó, dejándome con el corazón helado. Comprendí la verdad devastadora. No era un intercambio, era una ejecución. Tenía que advertirle. No podía llamarle. Sus líneas estarían intervenidas. Solo había una opción. Gasté el último euro que me quedaba en un taxi que me dejó a 1 kilómetro de la zona industrial abandonada. Corrí por calles desiertas y oxidadas, el aliento quemándome los pulmones, impulsada por una única y desesperada certeza. Si él moría, una parte de mí moriría con él, y no podía permitirlo. Llegué al perímetro de la fábrica justo cuando la noche se rendía al amanecer. Vi el brillo oscuro de los coches de Dante, a sus hombres moviéndose como sombras preparándose para el asalto. Cuando salí de la oscuridad, él se giró, y por un instante vi un universo de emociones en sus ojos: conmoción, alivio, furia y un miedo paralizante por mi seguridad. Es una trampa, jadeé, contándole todo lo que sabía. No quieren negociar, te quieren a ti. Me escuchó, su intensidad absorbiendo cada palabra. La información cambió sus planes, le dio una ventaja inesperada. Marco, crea una distracción en la entrada principal, ruidosa. Yo entraré por el ala oeste. Lena, tú te quedas aquí. No, dije, mi voz firme por primera vez. Conozco la distribución. Encontré los planos. Hay un túnel de mantenimiento en el sótano. Puedo guiaros. Él me miró, una batalla librándose en su interior. Finalmente asintió. Juntos nos adentramos en la boca del lobo. En el interior, en una sala cavernosa, encontramos a Carla, atada pero ilesa, y junto a ella, Ricardo Valerio nos estaba esperando. Apuntó su arma, no a Dante, sino a mí. La misma elección, Moretti, Ciseo, tu vida o la de ella, elige. El aire se cargó con el peso de la historia, el eco de una tragedia a punto de repetirse. Dante no bajó su arma, pero sus ojos se clavaron en míos, una comunicación silenciosa que trascendía el miedo. Vi su disposición a sacrificarlo todo por mí, pero yo ya no era la mujer que se escondía. Había aprendido de él, de su fuerza, de su negativa a ser una víctima. En el instante en que la atención de Valerio se centró en Dante, saboreando su momento de triunfo, actué. No fue un movimiento heroico, sino uno desesperado y práctico. Grité el nombre de mi hermana, una distracción auditiva, y al mismo tiempo lancé una caja de herramientas oxidadas que tenía a mis pies contra una pila de barriles metálicos. El estruendo fue ensordecedor, un caos de metal contra metal que hizo que Valerio se girara instintivamente. Fue solo un segundo,
pero fue suficiente. El disparo de Marco fue un susurro mortal. El peligro se evaporó. Dante corrió hacia mí, su cuerpo chocando contra mío, sus brazos rodeándome con una fuerza que no era de control, sino de anclaje. Pensé que te había perdido, susurró contra mi pelo. Dijimos juntos, respondí, mi voz ahogada por las lágrimas y el alivio, y lo decía en serio. En los escombros de su pasado, rodeados de la justicia que habíamos forjado unidos, ya no éramos protector y protegida. Éramos supervivientes, éramos un equipo, éramos el comienzo de algo nuevo. 6 meses después, el mundo se había reordenado. La organización de los Valerio, privada de su cabeza, se desmoronó como un castillo de naipes en una tormenta, sus restos absorbidos o disueltos por la implacable eficiencia de Dante. Marcos Vidal no terminó en un callejón oscuro. Dante le preparó un destino mucho más cruel y poético. Una serie de filtraciones anónimas, meticulosamente documentadas, expusieron su red de corrupción dentro de la policía. Su placa, la fuente de todo su poder y mi terror, se convirtió en el símbolo de su humillación pública. Lo vi por última vez en las noticias, esposado, su rostro demudado no por la violencia, sino por la impotencia. Fue una justicia limpia, quirúrgica, diseñada no solo para castigar, sino para borrarlo del sistema que le había permitido prosperar. Durante esos meses, el despacho de Dante dejó de ser su fortaleza para convertirse en nuestro centro de mando. Yo no me sentaba en un rincón, me sentaba a su lado, escuchando, aprendiendo, y a veces mi voz, antes temblorosa, se unía a la suya para señalar un detalle que solo yo, con mi perspectiva del mundo exterior, podía ver. Dejé de ser un problema que necesitaba protección para convertirme en una pieza clave de su nueva paz. El santuario, el escenario de mi miedo más profundo, se transformó en el lienzo de mi nueva vida. Dante me lo entregó, no como un regalo, sino como un reconocimiento. «Tú viste lo que nadie más vio en este lugar», me dijo una noche. «Ahora, haz que todos vean lo que tú quieres que sea». Y lo hice. Reinventé el menú con Sofía, cuya sabiduría culinaria solo era superada por su calidez. Cambié los uniformes almidonados por algo más elegante y cómodo. Contraté a personal basándome en su talento, no en su capacidad para ser invisibles. El restaurante floreció bajo mi dirección, convirtiéndose en un lugar donde la opulencia no era fría, sino acogedora. A veces veía a Dante sentado en la misma mesa donde todo comenzó, observándome no con la intensidad de un depredador, sino con un orgullo tan profundo y silencioso que llenaba toda la sala. Ya no pulía copas con manos temblorosas. Ahora levantaba la mía para brindar con él, mi socio, mi igual, a través de una habitación llena de vida que habíamos construido juntos, un verdadero santuario nacido de las cenizas de mi terror. Pero la verdadera curación no se forjó en balances de cuentas, ni en menús de degustación, sino en la quietud de nuestro hogar. Carla venía a cenar los domingos, su risa llenando la casa que una vez fue una fortaleza silenciosa. Verla a salvo, feliz, ajena a la guerra que se había librado por ella, fue el bálsamo final para las cicatrices de mi culpa. Una noche, después de que se fuera, Dante me encontró en el balcón, mirando las luces de la ciudad que ya no me parecían amenazantes. Cogió mi mano y la llevó a sus labios, sus ojos fijos en los míos. «Nunca más tendrás que hacer una señal para que te vean, Lena», susurró, «porque nunca más dejaré de mirarte». De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había un diamante ostentoso, sino un anillo antiguo, un zafiro azul profundo rodeado de filigranas de platino. «Pertenecía a mi abuela», explicó. Decía que no era una promesa de posesión, sino un ancla en la tormenta. Deslizó el anillo en mi dedo, y el frío del metal se sintió como la promesa más cálida del mundo. La promesa de un puerto seguro, de un amor que no encadenaba, sino que te daba un lugar al que siempre regresar. Mi historia comenzó con un temblor, con el terror silencioso de una mujer invisible en una habitación llena de gente. Ahora estoy aquí, en este balcón, con el brazo de Dante rodeándome, su calor una presencia constante y tranquilizadora contra mi espalda. Miro la ciudad, nuestro reino, y ya no veo sombras en cada esquina, sino la promesa de un futuro. El hombre a mi lado, temido por tantos,
Me enseñó que el poder más grande no es el que se usa para destruir, sino el que se emplea para construir un refugio, para proteger un amor que te hace vulnerable y a la vez invencible. Ya no soy una superviviente que huye de su pasado, soy una mujer que elige su futuro cada día, al lado del hombre que vio mi grito silencioso y respondió con un ejército. Nuestra vida no es un cuento de hadas, está forjada en la realidad de un mundo peligroso, pero es nuestra. Y saber que mi historia, nuestro viaje de la oscuridad hacia esta paz, ha podido llegar hasta ti, me llena de una gratitud inmensa. Si nuestro camino te ha conmovido, tu apoyo nos ayuda a que más voces que se sienten perdidas puedan ser escuchadas. Gracias por ser testigo de cómo encontramos nuestro santuario.